Les damos la bienvenida a una nueva edición de Historias de Vida. La propuesta para la primera parte del programa de hoy está vinculada a la familia, los lazos que se unen a través del tiempo y crean descendencia que casualmente hoy se congregan para darnos a conocer sobre la vida de una singular familia, Jürisch, Senjas, Fuchslocher, Fels. Veamos qué nos dice Herta Jürisch. Soy Herta Jürisch de Fuchslocher, nieta de la historia que voy a contarles. Serían abuelos, padres, bisabuelos, todo completo. Voy a empezar con la familia que yo pertenezco ahora. Otto Wilhelm Fuchslocher nació en Alemania el 3 del 5 de 1877. Su esposa Alma Almholm nació el 13 del 11 de 1875. Vinieron con sus dos hijos, Alfredo y Carlos, a la Argentina. Wilhelm Senjas nació en Alemania, sería mi abuelo materno. Nació en Alemania el 6 del 7 de 1895. Llegó en 1923 a la Argentina. María Kramer, esposa, llegó el 10 del 2 de 1928 con la pequeña Hilde, de 8 años, hija del primer matrimonio de Wilhelm, con Anna Schuh, fallecida en Alemania. Wilhelm y María tuvieron un hijo, Billy, hermanastro de Hilde, mi madre. Sigo ahora con la historia de mis suegros. Alfredo Fuchslocher contrajo matrimonio con Ida Margarita Fels. Tuvieron 5 hijos. Ela, Doris, Carola, Alicia y Otto. Carola ya no está más con nosotros. Carlos Fuchslocher contrajo matrimonio con Elvira Wittmann. Tuvieron 4 hijos, Ernesto, Eli, Alma y Mónica. Todos están con vida y en perfectas condiciones. Sigo con la historia de mis abuelos. Heinrich Jürisch nació el 2601-1868 en Dresden, Sajonia, Alemania. Falleció en 1927, cuando vino un año de estar aquí, de Brasil, aquí en la Argentina, falleció esa fecha. Esposa, Natalia Forsch, nació el 16 del 3 de 1866. Llegaron a la Argentina con 3 hijos del Brasil, 1926. Laura, Elsa y Arturo, todos fallecidos ya. Mis padres. Arturo Jürisch y Hilde Senjas tuvieron 5 hijos, Walterio, Arnoldo, Erika, Rolando y yo, Herta. Mi padre, Arturo Jürisch, ayudó a la construcción del primer puente de la Ruta 12. En aquel entonces el señor Falcón tenía su carnicería, hecho de madera, ahora puente de hormigón, sería frente a la Genter. Continúo con mi historia. Otto Hermann Fuchslocher nació el 26 del 3 de 1946. Yo, Herta Elma Jürisch, nací el 13 del 4 de 1951. Nos casamos un 7 de mayo de 1971. Tenemos 3 hijos, Daniel, Susana y Rosana. 5 nietos, Alan, Carol, Astrid, Fuchslocher. Y Brenda, Rita, Medina. Otto y Herta, ahora 7 de mayo, tuvimos 50 años de casado. Llegó la historia de nuestro tío Zimmer.
Federico Zimmer nació el 11 del 7 de 1886, Bernen, Alemania. Emigró a la Argentina en busca de trabajo en 1908. Llegó a Buenos Aires en el año 1922, vino a Misiones, Montecarlo, compró chacra, Colonia Guatambú, y así cumplió su sueño. Fue agrimensor, arquitecto de casas, edificios, escuela particular alemana, primer edificio cooperativa agrícola, Montecarlo, casa familia Gerhardt, policía, todavía está la policía. Convenciones, cooperativa, escuela, Guatambú, club gimnasia, cooperativa agrícola, Montecarlo. Planos de chacras de la colonia de Montecarlo y Caraguatay. También hay una calle en Guatambú con su nombre, Federico Zimmer. Falleció el 11 de agosto de 1945. Lo recordamos con mucho respeto y cariño. Sus restos descansan en el cementerio de Itacuruzú. Hace 76 años que falleció. El 10 del 8 de 1945, 10 de agosto 2021, serían 76 años de su fallecimiento. Toda la familia Fuchslocher, con mucho cariño, le agradecemos a este señor. El vínculo continúa con las palabras de Heidi Senjas. Ella nos cuenta sobre el matrimonio de Wilhelm y Anna, sus abuelos, inmigrantes alemanes. Una historia que trae consigo divertidas anécdotas y recuerdos, con los cuales más de uno se sentirá identificado. Esta es la historia de mis abuelos, Wilhelm y Anna. Es una resumida historia con un gran toque de romanticismo, por cierto. Por fin he decidido escribirla antes que el tiempo, la edad, ladrona implacable, ataque mi disco rígido, dejando espacio vacío. Mi abuelo Wilhelm nació en Obeneisenheim, Alemania, el 5 de julio de 1895 y llegó aquí a Montecarlo en 1923. Mi abuela, Anna María Kremer, nació el 5 de enero de 1898 en Stuttgart, Gablenberg, Alemania. Llegó a Misiones en 1929. Mi abuelo participó en la Guerra del 14, era tamborista, gardenia en el ojal, lleno de fervor patriótico que da a la juventud, lejos de imaginarse los horrores que iba a vivir. Siempre me contaba que cuando estaba en las trincheras eran unos 40 soldados. Le arrojaron unas granadas que explotaron sobre el grupo y solo sobrevivieron 2. Uno, al que le amputaron las 2 piernas, sobrevivió unas pocas horas. Él quedó con una astilla de granada en el pulmón que con los años le fue postrando. Además, en el brazo derecho tenía un constante temblor como consecuencia de la explosión de la granada. Era transgresor para aquel entonces, ya que tenía un tatuaje de un ancla con una víbora en el brazo, cosa que la abuela siempre le reclamaba, no le gustaba. Al terminar la guerra, los alemanes vivían con la angustia de una segunda guerra. Así que los hermanos Senja deciden emigrar a América. Primero Hermann Senja, el herrero, y luego mi abuelo. Todo era tan agreste, mosquito, maleza. Para buscar la mercadería había que ir en la zona actual, Ruta 12, donde estaba la chacra, hasta el puerto. Así que muchas veces había que conformarse con mandioca hervida en los bolsillos. Los primeros trabajos en las futuras chacras lo hacían ayudándose entre todos, al igual que las construcciones de las casas. Eso también era válido para abrir picada en el monte, construir puentes sobre los arroyos, para que pudieran pasar sin mojarse en el agua si iban a pie, y también para que pudieran atravesar con las carretas o sulky. Cuenta el abuelo que un día que volvía de un cumpleaños de los Brown, una familia muy amiga, que eran los sueros de Palomar, siente que lo persigue un animal en la picada. Hasta le chasqueó los dedos, pensando que era un perro, pero cuán grande fue su sorpresa al comprobar que era un puma.
Tengo otras anécdotas que me han contado relacionadas con esta familia Brown. Cuando por primera vez prueba el mate, dice gracias, y entonces no le dan más. Ahí le explican de que gracias significaba que estaba satisfecho. Hubo una vez que le preguntaron si quería tomar vermut. Él encantado dijo que sí, seguro pensó que era un insano. Pero resulta que era ajenjo, porque en alemán vermut es ajenjo. Así que al final terminó aceptando para no despreciar el convite. Pasado el tiempo se sintió solo, así que escribe a su hermana Mina, que era monja en Alemania, si no sabía de alguna joven que quería venir a América. Ella le contesta que había una muchacha que trabajaba en un hogar y que soñaba con atravesar el gran océano. Y así comenzaron el romance epistolar. Ana llega en 1929 y trae consigo a la hija de mi abuelo que había enviudado en Alemania, Hilde, de 7 años. Contaba mi abuela que primero se sintió desilusionado. Sus tacos se hundían en el barro, todo era silencio, demasiado verde, así que todas las tardes se sentaba arriba de un tronco a llorar. Hasta que un día mi abuelo Wilhelm le dice, bueno Ana, va siendo hora que te decidas, o te quedas o te vuelves. Y Ana enérgicamente dice, me quedo. Así proyectan el casamiento y el carro lo adorna los Bratz, que eran muy amigos de mi abuelo, ya que eran del mismo lugar en Alemania. Lo adornan con hojas de mandioca, que eran las hojas que le gustaban a mi abuela. Ana era una de esas personas buenas que hacen florecer la alegría en los corazones de los demás a pesar del propio dolor. La vida con mi abuelo no fue fácil, ya que, como comenté, la astilla que tenía en el pulmón le fue postrando. Era una mujer de mucho coraje, así que lo lleva a Buenos Aires, pero allá no le dieron ninguna garantía. Pero era tan grande el amor que se tuvieron que mi abuelo no muere del pulmón ni del cigarrillo que consumía, sino que muere de nostalgia al faltarle su Ana 3 meses después. Tuvieron un solo hijo, Billy, Guillermo Senjas. Billy se casó con Margarita Grimm. Margarita, hija también de migrantes que vivían en Guatambú. Sus padres eran Gustavo Grimm y Lina Mergerer. Tuvieron 6 hijos, Lina, Elsa, Gertrudis, Lore, Margarita, mi madre, y Gustavo. De todos ellos, el único que aún vive es Gustavo en la casa familiar en Guatambú. Del matrimonio Billy y Margarita nací yo, Heidi, única descendencia. Por mi parte formé pareja con el cordobés Héctor Mario Luna, de cuya unión nace nuestro único hijo, Guillermo Héctor Luna. Mi padre fue el que tumbó todo el monte que es nuestra actual rotonda con motosierra. El monte era de los Bricios. También fue uno de los primeros oleros. Aún hoy algunos edificios hechos con ladrillo, como la cooperativa agrícola, la pileta, el Club Gimnasia Argentino, Germano, a la que donó 7.000 ladrillos. Fue muy deportista, ya que practicaba gimnasia en aparato y otros deportes como el Faustball. También fue músico popular, se habrá animado reuniones y cumpleaños, en especial lo del señor Egon Krug, que tenía un restaurante. Allí se solían reunir los muchachos después de venir del club. Mis recuerdos especiales. Tuve una infancia maravillosa con mis padres y abuelos. Todo era más simple, sin tantas llaves, claves, etc. Lo más era la radio de mi abuela, a batería, con esa antena hecha de tacuara que le puso mi padre. Los domingos mi abuela Ana, que mandaba hacer pedidos musicales por carta, escuchaba un programa en alemán. Venían los vecinos y los niños quietecitos sentados en el piso living. Siempre digo, la vida pasa mientras estamos distraídos. Pero qué lindo recordar en la nebulosa ese tiempo tan distinto. Mi abuelo Wilhelm lo recuerdo sentado en su mecedora de lona, que aún conservo. Ya con los años se fue postrando.
le gustaba su vinito tinto, y como en esa época todos los vecinos hacían su propio vino, él me decía que si yo iba a llenar el jarrito en el sótano, él me contaba una de sus fascinantes historias de Alemania. Eran todos unos pillos terribles. Entre tantas historias recuerdo, por ejemplo, la del vecino, al cual le alzaron con tremendo trabajo su arado sobre el techo de la casa. Otra vez me contó que volvían de una feria con su hermano Gustavo, que fallece en la guerra. Este se había ganado una longaniza tremenda y venían jugando por el camino. Y al pasar por la casa de una señora especial, que siempre tenía los póstigos de su ventana cerrada, golpean con la longaniza, con tal mala suerte que ésta fue a parar adentro de la casa. Muy molesta, la señora toma la escupidera, se lo vacía en la cabeza de Gustavo y victoriosa sacude con otra mano la longaniza gritando: ahora tengo un chorizo. Otra. Como las casas de aquella época tenían como timbre, para que se le escuche en los pisos superiores, un cordel con una campanita. A mi abuela y sus amigos se le ocurrió atar un gato al cordel, con lo que la campanita sonaba cada vez que el gato se movía. Y de arriba preguntaban: ¿quién está abajo? ¿Quién es? Pero entre las tantas travesuras de juventud, una le salió mal. Terminó en tragedia. Una noche muy fría nevaba y entre los amigos hicieron una apuesta de quién se animaba a saltar el muro y clavar una estaca en una tumba del cementerio. Con tal mala suerte que uno de sus amigos clavó la estaca junto con su abrigo. Imagínense el terror que habrá sentido al intentar moverse y no poder. A la otra mañana lo hallaron muerto sobre la tumba. Le dio un paro cardíaco. Mi abuela Ana siempre se enojaba con mi abuela por las historias que me contaba, pero a mí me fascinaba. Oh, las Navidades, qué maravillosa. La abuela sí que las disfrutaba. Como todo el año no había tiempo de limpiar a fondo la casa, aún la veo junto a mi madre, escoba en mano, barriendo paredes y cielos rasos. Mi padre era el encargado de elegir el pino en nuestra chacra y yo lo acompañaba. Llevaba un trapo para no pincharse y el machete, mientras mi madre preparaba una lata grande de esas en las que se junta el tún. Las llenaba con tierra, la forraba con papel de colores y a la noche, por arte de magia, aparecían los regalos que traía Papá Noel. Se cantaban villancicos bajo el árbol que lucía mágico con sus velas. Más tarde venían los vecinos para compartir el vino, la sidra y las masitas. Estas eran otro tema. Un mes antes se horneaban y se guardaban en latas. Me acuerdo que el amigo y vecino de mi padre, Helmut Kiss, se disfrazaba de Papá Noel y nos daba mucho miedo. Siempre guardo en mi alma ese mundo de colores y sabores. La miel, qué placer chupar los panales con mi prima Marlene y mi amiga Felipa dos Santos, cuando mi papá melaba. Y cuando se cosechaba las uvas, todos los vecinos con tijeras ayudaban. Después se preparaba el vino en el sótano y a mí me sacaban corriendo si bajaba comiendo pan, ya que podía caer una amiga y arruinar el vino en los tanques. Tantas cosas que se han perdido en el tiempo. Los vecinos solidarios se visitaban. Siempre tengo presente al Opa Don Bratz. Venía con su tractor Zetor. Junto con el abuelo, recordaban sus pagos allá en la lejana Alemania mientras disfrutaban de un vinito tinto. Para enfriarlo, se bajaba la botella en un balde al pozo. No había heladera ni electricidad. No alumbraban con el Pedro Max. Las planchas eran de hierro o de benzina. Nunca se me olvida cuando mi padre compró su primera motosierra. Trajo a la chacra un rollo con los caballos Rosillo y Moreno. Cuando los cortó, mi abuelo dijo maravillado: eso hubiese tenido que tener yo para tumbar el monte aquel entonces.
Con la edad, el paso del tiempo, empiezo a valorar esas cosas pequeñas, los sabores, mermeladas caseras, las frutas, granadas, que con mi amiga Felipa, entre comillas, le robábamos al querido don Maciano. Los caquis de chocolate, que comíamos lo de la familia Ritter. Las guayabas, que crecían al lado del arroyo cristalino, donde nos bañábamos sin temor. Cerellas, pitanga y el monte que nos invitaba a soñar con grandes aventuras. Aún me acuerdo de una anécdota graciosa. Con mi amiga Felipa hicimos torta de barro. Agregamos huevos, lo espolvoreamos con harina y la decoramos con frutitas de paraíso. Los abuelos estaban muy enojados con mi papá, que no le ponía fin al problema del lagarto, o sea, nosotros, que robaba los huevos. En Pascua la abuela compraba los conejos de azúcar en los Despet. Nunca comí más unos tan ricos y especiales. Recuerdo que compraba una bolsita con los restos de rotura de conejo. Yo hurtaba un puñado y lo saboreaba en el galpón donde se almacenaba el atún. Ya que nombro el atún, tengo que contar de lo maravilloso color blanco que se vestía el paisaje de mi querida provincia cuando florecían en primavera. Y los paraísos eran gigantescos y qué perfume maravilloso. Y la música, siempre había música. Mi padre en sus tiempos libres tocaba la guitarra, el acordeón y cantaba. Las compras las hacía la abuela en la cooperativa. Usaba una maleta. Era una bolsa de tela con una ranura en el medio que se colgaba del hombro para que el peso sea parejo, tanto adelante como atrás. Cómo me encantaba revisar la maleta. La gran amiga de la abuela era la Oma Shock. Yo era muy pequeña, pero aún la recuerdo con mucho cariño. Me llevaba a su casa a dormir. A la siesta íbamos a la pileta famosa que en aquel entonces tenían. Me contaba historias fascinantes, como del hombrecito de arena, en alemán Sandmann, el que ponía la arenilla en los ojos para que nos durmamos. Y yo no dormía porque lo quería ver. A Ana, mi abuela, le gustaba cocinar en abundancia, para que nadie pase hambre, decía. Era enérgica, no paraba nunca, muy destacada en su generosidad y muy espiritual. Amaba su Biblia, su iglesia. Guay si me portaba mal en Viernes Santo, era la única vez que me retaba. Bueno, espero que le haya gustado mi pequeña historia y digo como siempre, no sé qué atracción y misterio tiene mi tierra roja. Al pesar del duro trabajo y del sacrificio, los emigrantes nunca se fueron. Amaron sus caminos rojos, sus ríos en el verde diverso. Monte Carlo, mi lugar en el mundo, mi pequeño paraíso. La ardua labor, los sinsabores y alegrías de la vida en los inicios de la colonia de Monte Carlo son algunas de las escenas que rememoraba Heidi. Antes de despedirnos, queremos dejarles un obsequio de Claudia Anders, quien nos invita a introducirnos en la espesura de la fronda con su poema Pandemia en el Monte. Yo voy a presentar 2 trabajos, 2 cuentos que escribí, Pandemia en el Monte y La leyenda del Lapacho, de los cuales participé en Puerto Leoni como en un concurso. Pandemia en el Monte. Amanecía en el verde y frondoso monte misionero, explosión de colores y sabores del tapiz anhelado por el progreso. El sol desperezándose saludaba con su iluminada sonrisa a los árboles que ya estaban poniéndose al día. El marmelero y el alecrín se encargaron de informar la situación de los pájaros a los árboles de la vecindad, que eran el lapacho y el timbó. El viento correteaba entre ellos, haciéndole cosquillas y alguna que otra morisqueta. Orillando el arroyo, las colonias de tacuapíes confundían con su paisaje único
a los loros vinosos que buscaban un descanso. Era un día feliz, pintoresco, otro de los tantos que te hacían suspirar. La yaboticaba, madura en el tronco de algún árbol, el guabirá, el agridulce ubajay, son el decoroso paisaje que deleitaba los ojos de Ruperto, el yaguarete, que iba camino a la vertiente, lugar de encuentro con sus amigos, el oso hormiguero y el pato serrucho. Acercándose a enjuagar su peluda cara con el agua fresca, de repente ¡splash! Sus ojitos dormilones y algo confundidos abrieron aquel espectáculo tan triste como la caída de una hoja. Ruperto cayó al agua, apareciendo en otro lugar totalmente desconocido. Una mirada triste y tenue recorría el lugar que él creía desconocer. Los árboles se hallaban separados entre sí, haciéndose señas entre ellos ante alguna pregunta. Sus dedos largos indicaban el sí a la casi imperceptible presencia de un animalito, el cual llevaba un sello en su boca. ¿Qué pasó aquí?, preguntaba confuso Ruperto al caminar por aquel paisaje solitario. Las ausencias eran notorias. De un lado podía haber una familia de monos reunida, riendo y gritando juntos. Y del otro lado se podía apreciar las lágrimas en una familia cuatí que perdió a su abuelito. Confundido, Ruperto, sintiendo el frío recorrer su peluda piel, se encuentra con el oso hormiguero y el pato y sonríe. Al abrazarlos, estos se desvanecen de entre sus patas. En su asombro surge la respuesta. La sombra que cae fugazmente casi encima de Ruperto. Este de un salto se echa para atrás y la sombra atrapó a su paso lo que podía. El yaguareté corrió sin parar, cayendo al agua nuevamente ¡splash! Levantó su mirada y para su sorpresa estaba en su antiguo hogar. Amanecía en el verde y frondoso monte misionero. A la sombra, el sol la capturó. Y esto ha sido todo por hoy. Renovamos la invitación para nuestra próxima emisión, dentro de 7 días. Y además les queremos informar que todos los programas los pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Los esperamos la próxima semana.